Agradezco al doctor Javier Oliva Posada, analista político, tomar la llamada para la jornada de Veracruz. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tulio, muchas gracias y saludos al auditorio y a los lectores de la jornada de Veracruz. Gracias, Javier, por tomar la llamada nuevamente. Bueno, preguntarte, Javier, desde tu perspectiva, ¿cómo ves el ambiente postelectoral en Veracruz? Bueno, toda vez que ya se definió que la oposición al PRI, es decir, la alianza que encabezó Miguel Ángel Yunes y por el lado de Dante Delgado, van a impugnar el proceso electoral. Mira, lo mucho que se había avanzado en los recientes años, no solamente en los procesos electorales federales, sino de manera todavía más marcada en los procesos estatales, hemos retrocedido. ¿A qué me refiero? Que ya la agenda electoral había dejado de convertirse en una agenda de inestabilidad regional o estatal para recuperar lamentablemente esta característica, es decir, a cada proceso electoral ahora corresponde un conflicto, corresponden movilizaciones, tensiones, uso y abuso de recursos públicos, tanto a nivel local como federal, para tratar de incidir en las decisiones del elector. Entonces, vemos que yo partiría de una tesis, Tulio, que me parece clave. La democracia necesita de demócratas. Es decir, la democracia, para que cobre sentido, para que cobre lógica, necesita ser instrumentada, operada, dirigida por personajes de cualquier partido político, de cualquier nivel de gobierno, pues por personas que estén convencidas de los principios de la democracia. Entonces, vemos claramente que a nivel nacional y a nivel regional encontramos un déficit en la calidad y la operación de la democracia en nuestro país, y de manera particular, pues por supuesto en el caso de Veracruz, porque las acusaciones se cruzan en términos del uso y abuso de los recursos públicos, tanto a nivel federal como del Estado, en este caso como lo estamos tratando en el caso del Estado de Veracruz. Sí, es muy importante lo que comentabas, Jorge, en el sentido de que hay un cruzamiento pues de acusaciones. El gobierno federal o el candidato del gobierno federal, que en este caso sería Miguel Ángel Yunes, acusa al que es visto como el candidato del gobierno del Estado, Javier Duarte, pues de los mismos usos. Eso confirma pues la tesis que dices o que sostienes, en el sentido de que bueno, hace falta una revisión y que todos actúen de manera democrática, ¿no? Sí, que estén convencidos de los principios y de lo que implica la democracia. Lo que sucede es que aún no vivimos este cambio en las actitudes cívicas de la clase gobernante, independientemente de qué partido político se trate o de qué segmento de la población, porque me refiero también a empresarios, a comunicadores, en fin, que pertenecen a un México que fue del siglo XX, porque tanto en el caso de Yunes como de Duarte, pues ambos han desarrollado su carrera política en las circunstancias de un México autoritario, de un México en donde la imposición y los espacios para el debate pues han sido más bien reducidos, y bueno, hoy seguimos en ese tránsito y terminando esta primera década del siglo XXI, porque me parece que en ninguno de los dos casos no se trata de una biografía personal, sino estamos hablando de trayectorias políticas, pues es muy difícil que puedan argumentar en algún sentido consecuente respecto de lo que es la democracia o sus contribuciones a la democracia de nuestro país, pasando de un partido político a otro, o bien, en el caso de Yunes, o bien en el caso del candidato del PRI, pues una trayectoria que tuviera que ver más con un desenvolvimiento propio que vivir a expensas o bajo la conducción del padrinazgo político del actual gobernador. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo analizas ese aspecto, digamos, de la crítica que se le hace al candidato del PRI? Bueno, mira, lo que pasa es que esto también tiene que ver con fórmulas políticas que insisto, no tienen que ver con un partido político. Amalia, en mi caso, la gobernadora de Zacatecas, también impuso su candidato, como lo quiso hacer el gobernador Ortiz en Tlaxcala, es decir, por parte del PAN. Cito un caso de cada partido político, porque no es algo que sea privado del PRI, sino de un estilo de pensar y hacer la política, que tiene que ver más con dejar un sucesor que les cubra o que continúe o que represente los mismos intereses políticos en el Estado, que pensar en un programa de desarrollo
tenga que ver con otro tipo de prioridades más sociales, más económicas, más institucionales, y aquí tiene que ver con una visión de grupo. Si no, veamos que tanto en el caso de ustedes de Zacatecas, de Veracruz y Tlaxcala, si bien el PRI hasta el momento no ha perdido las elecciones en Veracruz, sí observamos que debido a lo que los propios partidos consideran una imposición hacia el interior, pues no pudieron de alguna forma remontar esa misma imposición para lograr que el partido gobernante continuara en el ejercicio del Ejecutivo estatal. Entonces, a eso me refiero con esta ausencia de prácticas y credo democrático por quienes en este momento encarnan procesos muy importantes a nivel estatal de decisiones políticas en nuestro país. Javier, en estos términos que planteas, el asunto de la democracia, de que está en una especie de punto muerto, ¿qué tan peligroso es, digamos, para el proceso mismo, para la decisión que toman los votantes en las urnas, el hecho de que finalmente se tomen las decisiones en el Tribunal Federal Electoral, como parece que va a suceder aquí en Veracruz y en otros estados? Decía al principio de la entrevista, estamos en una clara tendencia regresiva, en donde los procesos electorales pues se resuelven en las urnas, no tienen por qué resolverlo los jueces, más aún con un tribunal electoral notablemente condicionado por el Poder Ejecutivo federal y con consejeros electorales a nivel federal, en donde responden más a las cuotas de partidos políticos que a los intereses de la democracia como concepto y como práctica institucional. Entonces, es un serio riesgo, es un retroceso, porque entonces ahora, en vista de que alguien pueda perder la elección, pues hay que ensuciarla, sin el menor prurito de que con esto no solamente se ensucia el proceso electoral, sino también se ensucia, se empaña la confianza que la ciudadanía puede tener, no solo en los procesos electorales, sino en quienes resulten vencedores de este proceso electoral, porque en el supuesto de que procediera la anulación de la elección en Veracruz, pues es evidente que Miguel Ángel Yunes tampoco va a ser el gobernador que goce de la simpatía mayoritaria del electorado veracruzano. Es un problema muy serio, en donde todos prefieren perder en vez de fortalecer, insisto, esta característica de la democracia mexicana, que pues no termina de instalarse ni de asentarse, porque no hay en los tomadores de decisiones más importantes este sentido, esta comisión, este compromiso por hacer de la democracia una práctica de ciudadanía sana, una práctica institucional que construya esta visión que requiere una sociedad como la nuestra, y ha dado muy claras muestras de que tiene mucho más madurez que los partidos políticos y que sus dirigentes. Tenemos la prueba de cómo el electorado vota de manera desagregada, vota por alguien para la gobernatura, vota por alguien para la presidencia municipal y por otro partido diferente, incluso para el Congreso local. Veamos cómo están los resultados en Sinaloa, por ejemplo, o incluso los